causada por la contaminación del aire en espacios cerrados, en el exterior, o la exposición al humo del tabaco ajeno. ¿Cuál es la mejor forma de proteger a los más pequeños y evitar estas enfermedades respiratorias? Bueno, la mejor forma es siempre la prevención. La mejor forma de proteger a los niños precisamente de los problemas anteriores es asegurarles un espacio libre de humedades donde los hongos y demás bacterias que puedan originar o agravar los problemas y todas estas patologías no puedan desarrollarse, evitar que progresen y entonces no llegar a la enfermedad. Doctor Beltrán, hasta otro día y buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 11 30 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti. Onda Cero, Navarra. ¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinas. La brújula de Navarra, Onda Cero. Bueno, pues son las 7, mira, casi media de la tarde, 7:29 y 45 segundos, y ya tenemos con nosotros a Chus García Gazolaz, arqueólogo de la Institución Príncipe Viana, Gobierno de Navarra. Muy buenas tardes, Chus. Buenas tardes, Aitor. Bueno, ya segunda vez, tercera vez esta temporada, me Pues, parece que es la verdad que sí, segunda, puede tercera ser, me parece. tercera, ¿no? Si Yo contamos creo- también... Sí, efectivamente, tercera, sí. Yo creo que no había venido a la radio como arqueólogo tantas veces nunca. Pues acostúmbrate, porque Pero bueno. lo hemos hablado fuera de micrófonos, lo hablamos por teléfono y, bueno, lo he comentado también a los oyentes desde el principio del programa, que la idea, al final, la idea de todo esto es poder hacer un programa al mes sobre arqueología, sobre historia, contar contigo, contar con diferentes personas que estén trabajando en todo esto, porque la pregunta va a ser muy complicada, Chus, pero ¿cómo funciona la arqueología en Navarra? Bueno, pues sí, es una pregunta muy amplia, no sé si es fácil resumirla. A ver, así de forma rápida y que quede más o menos clara. Pues desde 1985, con la creación de las comunidades autónomas, pues el Gobierno de Navarra, digamos, y a través de la Ley de Patrimonio Histórico Español, pues tiene, digamos, todas las competencias en materia de patrimonio cultural y por ello en materia de patrimonio arqueológico. Para ello, en 2005 se establece la Ley de Patrimonio Cultural de Navarra. Uh-huh. Y también tenemos un decreto muy viejito, el pobre ya, de 1985, que regula cómo son las intervenciones arqueológicas en Navarra, cómo se han de hacer y tal. Entonces, digamos que con ese corpus normativo son las herramientas que desde la Institución Príncipe de Viana, de la Dirección General de Cultura, son las que empleamos para gestionar normativamente la arqueología. Uh-huh. A partir de ahí la casuística es muy amplia, pero básicamente digamos que hay como dos formas diferentes de hacer arqueología. Uh-huh. Hay, digamos, una serie de intervenciones arqueológicas que están más relacionadas con la investigación, con el conocimiento, y que por ello, pues de alguna manera se proyectan ya desde el comienzo en esa línea, y luego hay otras intervenciones que los arqueólogos denominamos de urgencia y que están relacionadas con la obra pública, con el que se va a construir algo y aparece algo y hay que excavarlo rápidamente. Uh-huh. Entonces son dos modalidades diferentes que tienen sus propias particularidades y que requieren, pues administrativamente son diferentes, y en los trabajos arqueológicos que se realizan y la información que se obtiene, pues también es diferente. Esto administrativamente tiene que ser un lío impresionante, ¿no? Es la parte más rollo Sí, ¿no? de la arqueología, la que a nadie le gusta, pero alguien tiene que hacerla, que a veces, digamos, pues es problemática, claro, evidentemente, y
Pero claro, es Lo que hay. sí, es lo que hay. O sea, al final, como cualquier acción que cualquier ciudadano realiza, pues hay un aparato administrativo, ¿no? Ujú. Para ello y es la parte que nos toca desde el Gobierno de Navarra. Ha habido dos grandes descubrimientos en el último año, ¿no? El de Loizu, el hombre de Loizu, y los grabados, el que comentamos en la última vez en la cueva Alquerdi II de Urdax. ¿Qué ha supuesto esto para Navarra? Sí, pueden ser de alguna forma los dos grandes descubrimientos, pero no los únicos. Sí. ¿Vale? Eso es importante porque parece que se ha focalizado todo, ¿no? Los medios focalizan todo en esos dos descubrimientos, que ha dado la casualidad que ambos son de la prehistoria más antigua, del Paleolítico, que a su vez los hace muy excepcionales porque cuanto más atrás te vas en el tiempo, más difícil es que las cosas se conserven. Ujú. Entonces, en ese sentido, ha supuesto, pues, digamos, como dos cosas. Por un lado, visibilizar el trabajo arqueológico, la investigación arqueológica, porque en ambos casos no han sido hallazgos relacionados con obras, sino que han sido hallazgos relacionados, digamos, más con investigaciones, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, por una parte, visibiliza el trabajo arqueológico y por otra parte, ha venido muy bien para poner en marcha otra vez proyectos con esa parte más antigua de nuestro pasado, que es el Paleolítico, que lo teníamos en los últimos 20, 25 años un poco dormido, ¿no? Ujú. Con pocas intervenciones arqueológicas, pocos hallazgos. Entonces ha permitido relanzar eso, pero ya digo, insisto, sobre todo visibilizar lo que es el trabajo de los arqueólogos, que me parece que es lo más importante, Eso al es. margen de la cronología que tenga el hallazgo. Es que es como, que se me entienda, ¿no? De locos en el sentido de, parece que de repente la ciudadanía nos hemos topado con dos grandes hallazgos, que son muchísimos más, ya lo hemos dicho, pero dos grandes hallazgos que de repente nos han abierto, por decirlo de una manera, los ojos y que nos han dicho, ojo, que es que en Navarra han pasado en esta tierra muchísimas cosas en el pasado. Una de ellas, muy grande y muy importante, es la que además comentábamos justamente, que era el hombre de Loizu, este sábado 6 de noviembre, si no me equivoco, pues ¿dónde es? En el Planetario de Pamplona, entrada libre hasta completar el aforo, a las 11:30, pues se van a presentar, ¿no? Primeros avances sobre el hombre de Loizu. Sí, No sé qué eso nos puedes es. adelantar tú aquí. Sí, vamos, al final digamos que todo aquello que se paga con dinero público entiendo que debe ser información pública, ¿no? Entonces, bueno, el sábado en el Planetario, pero antes en primicia a los habitantes del Valle de Erro, que Claro. al fin y al cabo el hombre de Loizu era un habitante de los valles pirenaicos. Anda que no lo han tenido tiempo ahí. Y mucho, hace 1700 años. Entonces, primero el viernes en Burguete, junto con Pablo Arias, catedrático de la Universidad de Cantabria, con quien pues eso, la Dirección General de Cultura está codirigiendo el proyecto, pues efectivamente daremos sendas conferencias tratando de avanzar un poco los primeros resultados que, a ver, ya te puedo decir, la investigación todavía no está terminada, hay un par de analíticas potentes que son todas las biomoleculares y el ADN, que solo ha arrancado por dificultades con los laboratorios, pero hay mucha parte de toda la parte de antropología y sobre todo de patologías, de paleopatología, que es muy interesante y muy mediática, digamos. Esa está prácticamente terminada, ¿no? Y de hecho, bueno, en la prensa ya ha aparecido algo en ese sentido, de una muerte violenta, Eso, tal, sí, sí. en fin. Los arqueólogos quizá no tratamos con esos titulares las sí. cosas, ¿no? Porque sí que efectivamente pues el cráneo presenta un traumatismo, no hay ninguna duda, todos los antropólogos, y son muchos los que lo han visto. Y los arqueólogos, los antropólogos, Sí. los historiadores, ¿en qué os centráis? Porque efectivamente muchas veces la prensa nos dejamos llevar por ese titular de han muerto con violencia. Pues muchas veces morirían así, obviamente. Sí, claro, lógicamente, la violencia es tan antigua como el ser humano, o sea que, Sí, sí. ¿no? Y producto de la convivencia. Así que, a ver, la cosa no es tanto que no lleguemos al final a conclusiones de ese tipo. Lo que pasa es que nos cuesta mucho, teniendo en cuenta que manejamos
ciertos grados de certeza o porcentajes de certeza, pues cuando te dicen, o sea, que lo mataron de un flechazo y por la espalda, dices, a ver, es probable, es posible, ¿no? Porque Pero nosotros decimos, ¿quién sería el tío? siempre empleamos más, ¿no? Pues hay un es compatible con un traumatismo de una herida con un proyectil a gran velocidad, que dices, bueno, eso es un flechazo, ¿no? Y dices, bueno, sí. Quiero decir, siempre tenemos como cierto, ¿no? Siempre queremos ir a la sangre, ¿no? Sí, no, y nosotros siempre tenemos ese reparo de ser tan contundentes porque al final trabajas como con datos que manejas con pinzas y como te digo, dices, entonces esa es la verdad. Bueno, eso tenemos un grado de certeza determinado de que probablemente es así, ¿no? Y se descubren con estos hallazgos grandes verdades, o más que grandes verdades, es tan decirlo así, pero del pasado, más allá de lo que se estudia alrededor de ese cuerpo en concreto, de unos grabados, por ejemplo, con el hombre de Loizus, ¿se descubren cosas de nuestra humanidad en aquel entonces? ¿O es ya muy complicado hablar de eso? A ver, es complicado. Ten en cuenta que un yacimiento arqueológico al final es una fotografía borrosa. Lo normal de un yacimiento arqueológico es que, salvo una destrucción violenta del mismo, ¿no? Un lugar que ha sido ocupado por el ser humano, lo normal es que haya habido un abandono progresivo y que después el tiempo se haya encargado de destruirlo X, ¿no? En un porcentaje X. Entonces, al final lo que tienes es una foto fija, como te digo, muy borrosa. Con lo cual, bueno, pues aspiramos a determinar una serie de hechos y a partir de ellos, bueno, pues tratar de concluir, de inferir algunas circunstancias que sirven, pues sí, a veces para interpretar el modo de vida. Todos aquellos, en la actualidad, la arqueología nos permite acercarnos mucho a todo lo que son, por ejemplo, cuestiones biológicas, cuestiones relacionadas con la economía, pero aquellos aspectos más relacionados con, digamos, la mente, lo que pensaban o qué sentían, eso, Hombre, eso es difícil que yo sepa qué piensas tú ahora mismo. A no ser que alguien haya escrito un diario, ¿no? Eso es, pero no había escritura entonces. Es muy complicado, sí, sí. Todo esto se consigue, ¿no? Porque precisamente comentabas con la Universidad de Cantabria, son muchas colaboraciones, ¿no? Las que se tienen que hacer, sobre todo con comunidades, pues me imagino que limítrofes, País Vasco, Aragón, La Rioja, Cantabria, aunque no sea limítrofe, está ahí. He visto que también se ha suscrito, en octubre se suscribió, ¿no? Un convenio de colaboración con Aragón para reordenar materiales arqueológicos procedentes de ambas comunidades. Leo también que se creará una mesa técnica con personal arqueólogo de ambas comunidades para determinar cuáles son los fondos a reordenar y trámites a impulsar. ¿Qué es esto? Porque yo me pierdo un poco. Sí, no me extraña. A ver, la historiografía de la arqueología, precisamente antes de la creación de las comunidades autónomas, en donde todo está centralizado desde Madrid, pues llevó a que fuera habitual que arqueólogos procedentes de una determinada área geográfica del Estado excavaran en otra y que materiales arqueológicos pues se trasladaran por las diferentes provincias del Estado, ¿no? Y en un museo acabaran pues materiales de Cataluña, porque un profesor de la Universidad de Cataluña en los años 60 pues vino aquí a excavar, excavó, se los llevó a Cataluña, de su laboratorio en Cataluña trajo aquí otros. Eso fue muy habitual hasta el año 85. Y eso hace que prácticamente todas las comunidades autónomas tengan patrimonio arqueológico que en realidad son de otra. Entonces, hoy en día pues no tiene sentido que tengamos en los depósitos de arqueología del Gobierno de Navarra pues materiales arqueológicos, producto de esa deriva de años de historiografía y de estudios arqueológicos, pues materiales de Aragón. Entonces se llega a un convenio con ellos para decir, oye, ¿tenéis algo de Navarra? Vuelta para aquí. ¿Tenemos todo Aragón? Que vaya para allá. Esa es un poco la idea. Y esta mesa, porque claro, se ha dado un mes, me parece, un mes desde la formalización del convenio para que se constituya la mesa de trabajo. No sé si se ha constituido ya o... No todavía, pero bueno, se constituirá rápidamente y bueno, quiero decir, como te puedes imaginar, para cuando se firma un convenio, que digamos es una firma a nivel de cargos políticos, pues los técnicos ya llevamos tiempo atrás trabajando y ya tenemos muy claro qué es lo que tenemos de Aragón, los aragoneses tienen muy claro qué es lo que tienen de Navarra y entonces es cuestión de muy poco tiempo en ponernos de acuerdo y en que las cosas
piezas que se custodiaban aquí de Aragón vayan allí. Vamos, y pero no las se ha otras- firmado. No, todavía no. O sea, esa mesa todavía se tiene que constituir. Quiero decir, se le tiene que dar formalidad a Pero, algo que todos estamos de acuerdo Claro, que hay sí, que sí, hacer. por eso. Es cuestión de un mes. Era cuestión de un Sí. mes, tiene que ser ya, ¿no? Me Sí, es imagino. una mera tramitación administrativa. No, o pero sea, fecha no hay. no hay para- fecha, pero vamos, quiero decir que todo está ya trabajado previamente. Y estas para- cosas, pregunto yo así, porque Sí. ya sabes cómo somos el ser humano con las Sí. posesiones. Uno tiene unas cosas y dice, pues, oye, pues prefiero quedármelo yo. Navarra tiene algo de Aragón y dice, prefiero quedármelo yo. O al contrario, suele suscitar alguna polémica. Más allá de los arqueólogos, que me parece que son los que dicen, no, por supuesto esto sí, pero luego la esfera más alta es la que igual suele traer más problemas. Bueno, no necesariamente, aunque sí que es cierto, quizás igual, sobre todo a los museos. O sea, te encuentras la paradoja de que puedes encontrarte en un museo arqueológico de una comunidad autónoma, en el museo arqueológico de referencia, pues resulta que tiene una pieza arqueológica de primer orden, una de las de referencia en una determinada sala de ese museo, y resulta que no es de esa comunidad autónoma y que lleva depositada en ese museo desde después de la Guerra Civil. Claro, Entonces dices, pues es probable que igual les cueste algo, les cueste soltar, ¿no? pero bueno, la realidad es que todas las comunidades autónomas tienen suficientes materiales arqueológicos para contar la historia de su territorio sin necesidad de tener... Como para no estar celosas de No, dar. vamos, yo pienso que así debiera ser. Bueno, o pues sea. nos quedaremos pendientes entonces de cuándo Mm. se firma eso definitivamente. Vamos a hablar también de lo que nos preocupa. No sé si tendrás la cifra, pero ¿cuántos trabajos hay a lo largo y ancho de Navarra ahora mismo? Pues mira, Porque sé que en verano me dijiste que sí. Hicieron 53, Sí, 52. sí, hay un poco en la línea de lo que te he explicado antes, que hay intervenciones de urgencia y otras que llamamos programadas, que son Ujú. aquellas que digamos que vamos a excavar aquí porque vamos a buscar algo y además ya de una determinada manera. Sí. Esas programadas este año se han autorizado 56. Y las de urgencia a lo largo del año prácticamente serán otro medio centenar. O sea, Es son decir, más de 100 intervenciones arqueológicas. 56, más de 100 intervenciones, y nosotros aquí hemos estado hablando de 2. Efectivamente. Así son las cosas. Así es. De la más variada cronología, amplitud, pero a ver, en ello, Aitor, ten en cuenta que estamos hablando desde el seguimiento del foso de un ascensor en una calle del casco antiguo o el seguimiento arqueológico en una planta solar fotovoltaica que se está construyendo en la ribera. Entonces son intervenciones arqueológicas, algunas de las cuales son, digamos, preventivas, en las que pueden aparecer muchos o pocos restos arqueológicos ser de gran o pequeña envergadura. Ujú. Sobre todo en esas de carácter de urgencia, ¿no? No, es que en algunas es más fácil, ¿no? Coger y otras que igual son de más grande envergadura o de más difícil acceso, se necesita más tiempo. Así es. Y se paraliza y me imagino que ahí también entra en conflicto, no sé si empresas o conflictos económicos, ¿no? Que digan, ¿no? Queremos arrancar con esto, tú me dices de frenar, yo quiero arrancar, tú no. Sí, claro, eso pues está a la orden del día y es lo más normal. Al final, cuando un promotor invierte su dinero para construir un parque eólico, no lo hace para investigar la prehistoria Sí. que había en ese territorio donde quiere colocar los aerogeneradores. Eso pues es normal, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que no se convierte en una pelea, en el sentido que por Sí, eso sí, te se decía entiende. que hay un corpus normativo que Ujú. dice, bueno, pues a ver, ¿no? Lo mismo que nuestros compañeros de medio ambiente tienen un magnífico corpus normativo por el cual, oye, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Aquí no vas a poder poner este aerogenerador porque hay un yacimiento arqueológico muy importante. Aquí sí lo vas a poder poner. O sea, uno de nuestros trabajos muy importante, muy importante dentro de la administración, no solamente es entrar a las cuevas a por el hombre de Loizu, sino que es revisar montones de proyectos, de grandes proyectos e infraestructuras que pueden tener o no una gran afección al patrimonio arqueológico. O sea, esa es la otra parte menos vistosa, pero importantísima, claro. Oye, se cumplen 20 años de la nueva Plaza del Castillo. ¿Eso fue una intervención de urgencia o cómo fue eso? Bueno, eso fue una intervención de urgencia. Digamos que la modalidad dentro de ese esquema que te he comentado fue una intervención de urgencia
de tal envergadura, lógicamente, que se prolongó durante muchísimos meses. ¿Qué supone a nivel arqueológico, histórico, haber perdido en gran manera esto? Vaya pregunta, más más complicada. Vamos a ver, sin entrar a valorar ya cuestiones Sí, ni sin meternos en políticas, ni políticas, ¿eh? económicas, Sí, ni sí, de sí, sí, ningún sí. tipo, Aquí estamos para hablar de historia y de la teoría arqueología. es que una intervención arqueológica debiera tener una metodología científica y una metodología de tal calidad que el hecho de que la excavación desmonte de alguna manera los restos, al exhumar de alguna forma, al excavar de alguna forma, estás, entre comillas, destruyendo, haciendo, digamos, desaparecer unos restos que estaban en una posición determinada, en un contexto determinado, ya no van a poder a volver a estar de esa forma jamás. Así que debes autoexigirte una metodología de la suficiente calidad como para que te quede la certeza de que no has perdido ninguna información y de que aquello que se ha desmontado sea, digamos, luego en gabinete, en laboratorio, perfectamente reconstruible, perfectamente legible, perfectamente interpretable. Entonces, eso es el pan de cada día en una excavación arqueológica. O sea, todo aquello que exhumas no lo vas a poder volver a colocar en su sitio. Con lo cual, debemos ser súper exigentes en esa metodología de trabajo para no perder información. El problema no es hacer una excavación en un determinado sitio, el problema es hacer una excavación chapucera, una mala excavación. Eso sí que es un problema grave, porque nadie va a volver a poder excavar eso. Claro, y eso fue, entiendo un poco es que a mí me pilló muy joven, pero entiendo que un poco fue lo que pasó. No te voy a hacer, yo creo, no era mi intención hacerte preguntas difíciles, Chus. No es una pregunta difícil, pero me llama la atención que digas que eres muy joven y sin embargo que creas que pasó, que se hizo una mala excavación. Sí, bueno, no sé, tenía 10 años yo en aquel entonces y la sensación de revuelo, no sé, a mí es Sí, que hubo ya te digo, revuelo. ya hemos comentado muchas veces fuera de micrófonos que a mí estas cosas me encantan y digo, joder, pues casi es una pena como haber perdido un espacio enorme ahí que hubiese sido, no sé si a modo exposición, pero yo he visto las fotos del agujero y todo lo que había y era como qué maravilla y qué pena. Yo lo digo a nivel, ya te digo, fuera de cualquier tipo de política ni nada, digo, qué pena, ¿no? A ver, no tener esa maravilla Pues para ver con nuestros ojos así fácilmente. la realidad es que en Pamplona se han perdido muchas oportunidades de haber contado la historia de la ciudad a través de la arqueología. Y por desgracia no solo en la Plaza de Castillo, en más sitios. Eso, pues sí, es una pena. El ser humano es el Una ser que pena tropieza más grande. de una, dos, tres y cuatro veces con la misma piedra, Muchas ¿no? veces, sí, sí, Y así nosotros es. parece que mucha. Estábamos hablando de eso, de la arqueología, de todo lo que hay en Navarra, de todos los trabajos que hay. Es algo que queremos traer aquí a Onda Cero, pues a ir contando por lo menos una vez al mes. Quizás las más destacadas, no te voy a pedir ahora que de las 56 que se han iniciado, pues que comentes, o de las que ya se están llevando a cabo desde antes, comentar sobre ella, sino quería centrarme yo en pues, la historia. Al final, digo, la arqueología nos permite conocer nuestro pasado, nuestra historia. A mí, ya te digo, me parece apasionante, pero ¿se enseña bien en los colegios? Es decir, nos centramos, porque me da la sensación de que hablamos siempre de historia geopolítica, pero muy poco, sí que en algún tramo, no sé si en segundo de la ESO o por ahí, se habla de arqueología, muy poquito. A ver, por lo que sé, también tengo 2 hijos que han pasado por el proceso educativo. Digamos que lo que dan, o sea, desde luego no se da arqueología, ¿eh? O sea, quiero decir, como tal, el método arqueológico no Sí. se estudia en la ESO, ¿no? Ni en bachiller. Entonces, bueno, digamos que tiene una visión cronológica de los principales hitos históricos que se han producido pues, en el pasado más remoto, ¿no? El Paleolítico, el Neolítico, las edades de los metales, tal, la protohistoria, pero no se explica en nada de
de que en esas etapas pretéritas, en esas etapas más antiguas, la única forma de trabajo es a través de la arqueología o la figura del arqueólogo, ¿no? O de la arqueóloga. Eso no se explica, no está, o sea, no insuficientemente, no se explica nada. Ujú. Em, está el Museo de Navarra también. ¿Qué papel tiene el Museo de Navarra en la historia de Navarra? Es decir, ¿vamos ahí, nos vamos a encontrar todos los restos, toda la historia de Navarra o no? Pues es que Navarra, como para tantas cosas, para esto también es peculiar. Vaya, no sé si es bueno o malo, ¿eh? No, peculiar. Peculiar, punto. En la mayor parte de comunidades autónomas, los fondos arqueológicos y todo el material arqueológico en general, las intervenciones arqueológicas, se gestionan en el museo. Pero aquí en Navarra, desde 2003, la Dirección General de Cultura segregó dos servicios y separó lo que es el Servicio de Patrimonio Histórico y el Servicio de Museos. Entonces, de la gestión del patrimonio arqueológico y de la gestión de los fondos de todas esas intervenciones arqueológicas, nos ocupamos en el Servicio de Patrimonio Histórico los arqueólogos. Los dos arqueólogos que somos, solo somos dos Solo sois arqueólogos. dos. Mi compañero Jesús Esma, que lleva más años que yo, entonces, nos ocupamos de la gestión del patrimonio arqueológico y de todos esos fondos. Entonces, el Museo de Navarra gestiona solamente lo que es la exposición permanente que tiene con materiales arqueológicos, que básicamente es para prehistoria y época romana. Porque a partir de la Edad Media, el Museo de Navarra fundamentalmente se convierte más en un museo pues, de arte, ¿no? De Ujú. manifestaciones artísticas de la Edad Media en adelante. Oye, este sábado, dentro de 2 días, me parece que va a ser bueno. Em, a los oyentes, ¿qué les dirías? Oye, pues id a visitar este sitio que es muy curioso y históricamente pues, representa mucho o hay cuestiones curiosas. ¿Un sitio? Sí. Un sitio. Venga, pues por ejemplo, que suban bien cerca de Pamplona a ver el castillo de Irulegui. Ah, mira, sí. Es un castillo que con una actuación ejemplar por parte de gestión de su patrimonio arqueológico por parte del municipio de Aranguren, Ujú. que ha costeado absolutamente todos los trabajos que se han llevado a cabo, todos los trabajos arqueológicos. El castillo era una ruina, como todos los castillos, después de 1512 Sí. se derriban, ¿no? Entonces, se ha hecho una excavación arqueológica de toda la planta del castillo, se ha consolidado, se ha restaurado, se ha puesto en valor, se puede visitar. Tiene toda una serie de panelería que explica cómo era el castillo. Y además, a los pies del castillo hay un yacimiento muy importante que en los próximos años se revelará como un yacimiento importante, que es un castro de la Edad del Hierro, justo inmediatamente anterior al proceso de romanización, a la llegada de Pompeyo a Pamplona, ¿no? Ujú. La fundación de La Pamplona. fundación, eso es. Eso es, pues hay un castro, un poblamiento prerromano muy importante que se está excavando ahora también ahí. Se está- Entonces, ¿por qué? Pues porque si además va a ser un día bueno y ya han caído las primeras nevadas al Pirineo, hay unas vistas del Pirineo preciosas desde el Castillo de Irulegui. Es una subida de entre 20 y 30 minutos, relativamente cómoda, bien marcada, Te vas por hasta un la hayedo, te vas hasta el Aquitaine y por un hayedo que es uno de los hayedos que más cerquita tenemos de Pamplona. Es una subida relajada, muy chula, ves un castillo medieval, divisas el Pirineo, las primeras nieves y además con esa idea de que a sus pies está un castro prerromano que en los próximos años seguro que dará que hablar. Así que nos estás abriendo boca, ¿eh? También con eso, pues igual es una de las cuestiones de las que tenemos que hablar en los siguientes programas. O bueno, ya iremos viendo, tenemos pues al final diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio para hablar de todo ello y además julio y agosto que también no por la tarde, pero sí que por la mañana podremos ir hablando de varias de estas cosas. Recomiendo no subir al castillo de Irulegui en bicicleta, porque lo subí yo y te aseguro que es bastante muerte, hay una pendiente bastante inclinada y sí que es verdad que ahí arriba, ¿no? Puedes montarte prácticamente en el castillo y es una preciosidad. Te iba a preguntar, has hablado, justo te preguntaba por Navarra, ¿por qué funcionamos tan raro en todo?
en cuestión del Museo de Navarra, en cuestión pues te decías, del año 85, otras leyes muy antiguas, ¿no? ¿Se funciona bien así, quiero decir? A ver, yo creo que funcionamos como podemos, que no está mal. No sé si lo que me preguntas si tengo alguna reivindicación No, para no, cómo podríamos al mejorar. revés, La hago, que yo Pues ya te he adelante dicho, también. solo somos 2 arqueólogos del gobierno de Navarra. Y Una OPE no claro, estaría mal, ¿no? ¿eh? Una OPE o alguna plaza. No estaría mal, no estaría mal, la verdad que no nos da la vida. Ten en cuenta que estos últimos años ha habido y hay una potente movimiento de iniciativas municipales para intervenir en su patrimonio arqueológico. Y eso, que es algo muy interesante Ujú. y que no había sucedido hasta hace unos pocos años, pues a la vez, no te voy a decir que crea un problema, pero plantea una cuestión importante. Que estamos abriendo un montón de yacimientos arqueológicos y ahora todos los pueblos quieren tener o su castillo visitable o su yacimiento romano visitable, y eso pues empezamos a plantearnos si es posible, no es posible, si es sostenible, si no lo es, Claro. los medios que hacen falta para ello. O sea, tenemos un debate ahora importante. Estamos encantados de que los municipios se vuelquen involucren eso es. en la gestión de su patrimonio, pero eso también genera sus problemáticas. Somos un o sea pequeño que- queso Gruyère en Navarra. Sí, totalmente. Algo así, ¿no? Me has dejado preocupado, con lo de Pamplona y todas las oportunidades perdidas, porque también está, me parece que lo comentamos un día fuera de micros, el tema de la noria de sangre de la Chantrea, ¿no? Que me parece que era importante porque solo quedaba una. Sí, sí, de todo, sí. Digamos que todo el sistema de cultivos, de huertas que tuvo a partir de la Edad Media, pues todos los sotos de Larga, Ujú. ¿no? Bajo en la terraza de inundación, pues tuvo un sistema de riego, de obtención de agua y de canalización a través de norias de sangre como esa. Pero esta, por fortuna, la vamos a ¿La recuperar. vamos a La recuperar? vamos a recuperar y Bueno. se va a poder ver. O sea que eso espero. Lo celebramos entonces. Oye, pues Chus, te tendremos aquí también en diciembre, o por lo menos hablaremos para gestionar esto de la brújula de la historia. Mil gracias por estar hoy aquí con nosotros, Chus García Gazolaz. Pero Aitor, trae a otros arqueólogos, que a Te mí, traigo a también. mí ya me tenéis muy oído. Y a Jesús también, y Y a eso, todo a el que mi haga compañero. falta. Y si firmáis ya el convenio y ese, pues también a todos los traemos, a toda la mesa. Chus, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Terminamos aquí la brújula de la historia, se quedan con la brújula, pero la de España, con Juan Ramón Lucas. Muy buenas tardes.